ya conocemos muy bien el versículo 5, cuando dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La concepción, para personas que no sepan, es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. En ese momento ya ha habido concepción, ahí se concibió. Todos nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Hubo concepción. Pero ¿qué dice David? En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Esto para el común de las personas es una exageración. Para muchas personas, tal vez él estaba enojado, tal vez él estaba como pasando un mal momento y por eso se quejó y por eso se era quejando. Tal vez eso era queja, pero no era verdad. Sí, muchas personas de pronto piensan de esa manera. Para que haya quedado escrito en la Biblia, Dios nos quería hacer ver nuestro corazón. Ahora, ¿esto aparece solamente acá? Esto de que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Solamente es aquí en este versículo o hay más versículos de la Biblia que puedan sustentar lo que está diciendo el rey David acá? Que en maldad hemos sido formados. ¿Solo él o está hablando de toda la humanidad? Él está hablando de toda la humanidad. En maldad hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Esto lo aborrece el común de las personas, pero es bíblico. Esto que leímos hoy es realmente lo que está escrito por todo el Antiguo Testamento. Pero el común de las personas lo conoce, no lo conoce. ¿Qué conocen? Exactamente lo contrario. ¿Qué es exactamente lo contrario a esto? Como si hubiéramos nacido siendo buenos, como si hubiéramos nacido ya como con pasaporte hacia el cielo. Ciertamente, para el cielo se necesita pasaporte, ciertamente. Dice la palabra que nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Por eso también dice que ¿quién es hijo de Satanás? El que pone la mira en las cosas de los hombres, en las cosas de la tierra. Ese es el terrenal, pero la Biblia lo llama, ese es del diablo. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. A Pedro. Curiosamente no le dijo, apártate de mí, Pedro, como si estuviera enojado. No, no estaba enojado. Jesús hablaba con el celo de Dios. Lo que había salido de la boca de Pedro, en ese mismo capítulo 16 de Mateo, en el versículo 18, Jesús tuvo que decirle a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchas personas interpretando esto sin tener en cuenta todos los versículos que dicen quién es la roca, creen que aquí hay una contradicción, pero no. En toda la Biblia podemos ver que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca. En la Biblia lo podemos ver. No hay otra roca fuera de Dios, dice en los Salmos. ¿Acaso hay otra roca fuera de Dios? No, no hay otra roca. ¿Cuál es la roca principal, la roca fundamental? Cuando la Biblia dice el que edifica su casa sobre la roca, ese es hombre prudente. ¿Está refiriéndose a cualquier roca? ¿A cualquier persona? ¿Como si hubieran personas buenas y personas malas? No. Jesús dijo que ninguno hay bueno, eso ya lo sabemos. Pero en el caso de Pedro, cuando Jesús le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿a qué se estaba refiriendo entonces? Pedro había respondido la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús dijo, eso que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, eso no pudo llegar a ti por sabiduría humana. ¿Por qué la mayoría de las personas no pueden creer que Jesús es el Cristo? Las personas dicen Jesucristo. ¿Decir Jesucristo es creer en Cristo? No. Creer en Cristo es creer que ya nos libró del pecado. Lo único que el ser humano no podía hacer por sí mismo, las religiones enseñan diferentes caminos para hacer esto que bíblicamente el ser humano no puede hacer. Bíblicamente el ser humano no puede ser libre del pecado. No hay ninguna forma. Aquí no sé si se dieron cuenta, pero en el capítulo 50 se habla de los sacrificios.
Y pareciera que estuviera diciendo Dios que ofreciéramos sacrificio, así pareciera, ¿no? Claro que en el último versículo de ese capítulo 50 podemos ver algo que llama la atención. Solamente la alabanza. Vamos a leer ese versículo, el último versículo del capítulo 50. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Jehová. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces las personas viendo este versículo podrían pensar, ¿quién es el que sacrifica alabanza? Entonces pongamos música y empecemos a, no sé, a bailar, a brincar. ¿Eso es sacrificar alabanza? En la Biblia dice claramente cuál es la alabanza que Dios recibe. Dice la alabanza la cual procede de Dios. ¿Cuál alabanza Dios recibe? La que procede de Dios. ¿Qué cosa le da honra y gloria a Dios? Acordémonos del ciego que aparece en Juan capítulo 9. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la gloria de Dios, era para la gloria de Dios. ¿Para qué él nació ciego? Para la gloria de Dios. Para eso fue que nació ciego. Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que sucede en nuestras vidas, sea malo o sea bueno a nuestro punto de vista, delante de Dios que es bueno. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Vamos a mirar. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios lo que permite en nuestra vida es para mal. No, no es para mal. Cuando una persona no ha recibido la salvación, va a tener que atravesar muchas cosas dolorosas, espiritualmente dolorosas. Si Dios va a tener misericordia de esa persona, le va a permitir que esa persona se dé cuenta, en él no hay nada bueno. Eso está escrito en la Biblia, lo leímos hoy. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Decir pecado ya significa todos somos malos. No está hablando David solo de él. Cuando David está diciendo esa expresión, ¿quién es David? Bíblicamente, el varón conforme al corazón de Dios. Lo que está plasmando David acá en el libro de los Salmos, sobre todo en este capítulo 51, hoy leímos el 50 y el 51. En el versículo 5 del capítulo 51, cuando él dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Está hablando la condición de todo ser humano. Todos, absolutamente todos, fuimos concebidos en pecado. Esto que acabo de decir es contrario a lo que enseñan las religiones. Las religiones enseñan que tú naciste siendo hijo de Dios y que te esfuerces por mantener esa posición. Que de pronto Dios se puede enojar por algo que tú hagas y si tú te portas mejor o dejas de hacer esas cosas, entonces Dios se va a alegrar. Pero eso no es bíblico. ¿Sí? Bíblicamente todo ser humano nació destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es bíblico. La gente enseña las religiones. Las religiones enseñan exactamente lo contrario. ¿Qué significa eso? Las religiones, ¿quién las está manejando? Sabemos que en la Biblia habla el príncipe de la potestad del aire. Antiguamente, hoy estaba hablando por WhatsApp este tema. Antiguamente, las personas, cuando digo antiguamente no me refiero a hace muchos años, hace unos 30 años, había algo como en el ambiente, en el aire, en nuestra cultura. Nos enseñaron, las mujeres tenían que casarse antes de los 30, ojalá antes de los 25. Si una mujer cumplía 25 y no se había casado, esa mujer se sentía que ya se estaba quedando. Ya le iban a llegar los 30 y todavía no se había casado. Muy probablemente si llegaba a los 30 ya no se iba a casar. Eso era como algo cultural. Entonces, estoy hablando de hace 30 años. El príncipe de la potestad del aire bíblicamente, ¿quién es? Satanás. Esas cuestiones que llamamos cuestiones culturales, ¿quién las maneja?
Entonces había un ejemplo, coloquemos un ejemplo concreto. Una muchacha de 25 años, hace 30 años, no ahora, no hablo ahora, sino hace 30 años. Una muchacha de 25 hace 30 años, en ese momento tiene 55. Entonces, una muchacha que ahora es una señora de 55, pero cuando ella tuvo sus 25, ella sufría y lloraba, se encerraba a llorar, porque ella no había tenido así ni pretendientes, ni siquiera nadie la volteaba a mirar. Entonces ella como estaba afligida porque ella quería casarse. A toda costa ella quería casarse. Estamos hablando hace 30 años. El príncipe de la potestad del aire en esta época, ¿cómo está moviendo lo que la gente conoce como cultura? Así, nuestra cultura, ¿cómo la está moviendo? En esta época, si ustedes hablan con muchas chicas que ya salieron de la universidad, entraron a trabajar, tienen 25 años y no se quieren casar. ¿Sí? No se quieren, ahora es lo contrario. No sé si se dan cuenta. Hace 30 años era exactamente lo opuesto. Ahora es otra cosa. Ahora, como el que maneja los hilos de eso que la gente cree que es una cultura, ya sabemos quién es, el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Judas? Satanás hizo que Judas entregara a nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Satanás que hizo que lo entregara, después hizo que se matara. Ya sabemos, en la Biblia dice, Satanás había puesto en el corazón de Judas. Juan capítulo 13, versículo 2. Era Satanás el que había orquestado que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado. Pero Judas, sin tener en cuenta lo que está escrito en la palabra, él mirándose a sí mismo, Satanás hace que nos miremos a nosotros mismos. Satanás, haciendo que Judas se mirara a sí mismo, hizo que se viera como debe pagar el precio de lo que hizo. Mire la maldad tan grande que usted hizo. Primero hizo que entregara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y luego qué hace? Luego hace que se suicide. ¿Qué hace con las muchachas en esta época? Hace que las muchachas no se quieran casar, no quieran tener hijos. En esta época está haciendo de esa manera. Él se actualiza. Entonces, hace 30 años era lo opuesto, pero ahora está haciendo que no se quieran casar, no quieran tener hijos. Cuando llegue la menopausia, no sé, para algunas a los 40 y algo así, cuando llegue la menopausia, cuando ya no puedan tener hijos, ¿sabe qué va a ser el mismo que les hizo a toda la cultura? Hizo que creyeran que ellos decidieron. Judas pensó que él decidió, Judas no decidió. Dice en la Biblia, Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Entonces las personas ahorita creen que ellos decidieron no tener hijos, decidieron no casarse. Ellas. Estoy hablando más que todo lo que está haciendo con las mujeres. ¿Quién puede dar a luz? Leímos hoy el Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. ¿Dónde fuimos concebidos? En el vientre de nuestra madre. Pero ¿quién quiere destruir a lo largo de la historia? ¿Quién ha querido destruir a la humanidad? Satanás. Ahora está haciendo que las personas no tengan hijos. Pero ese mismo que está haciendo que tanto mujeres como hombres no quieran tener hijos, cuando llegue la menopausia, ¿sabe qué va a hacer ese mismo Satanás? Le va a decir a las mismas mujeres que les dijo que no tengan, ahí sí les va a decir, les va a meter el deseo de querer tener hijos, cuando ya no puedan. Cuando ya no haya reversa, ahí sí les mete, tengan hijos, tengan hijos. Mire su vecina y mire ella cómo se quedó, mire la edad que tiene, ya tiene 50 y tantos años y es solterona y nadie se la aguanta y ella ahora vive de casa en casa de sus hermanos, pero ella es una sola, usted va a ser así. Entonces la persona, no, yo quiero, ya no. Primero le hizo creer que no quería tener hijos. Espere que le llegue la menopausia. ¿Sabe que va a ser el mismo que le hizo no querer reproducirse? ¿Qué dice la Biblia? Dios dijo que hiciéramos así, como estamos haciendo en esta época. Lo que estamos haciendo en esta época, ¿quién nos está influenciando de esa manera? Ay, y salen filosofías, pero es que la sobrepoblación, pero es que, sí, hay muchas filosofías que las personas usan y parece que fueran las personas, no son las personas, es el que está moviendo los hilos para que las personas sin darse cuenta lleguen a la autodestrucción. La Biblia dice, ese príncipe de la potestad del aire, ¿qué dice la Biblia que hace? Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que él vino para hurtar, matar y destruir.
Pero él lo hace de frente que todo el mundo se dé cuenta. No, bíblicamente él se disfraza. Él lo hace sin que las personas sean conscientes. Judas, él fue consciente que Satanás lo estaba guiando a hacer lo que hizo. Hace poco hablamos esa parte de Judas cuando dice que Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. ¿Se las recibieron? No se las recibieron. Después dice, más adelante, que él las tiró en el templo y se fue y se ahorcó. Porque cuando él las quiso devolver no se las recibieron. Entonces, ¿qué hizo más adelante? Ahí en el templo él las tiró. O sea, ya no quería esa plata. Pero ellos no se la quisieron recibir. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces por la mente de Judas? Eso no lo terminamos de hablar. Hicimos ese planteamiento, esa pregunta, pero no lo aclaramos. ¿Cómo fue que Satanás entonces engañó a Judas para que él hiciera eso? Y para que después él se quisiera ahorcar. Cuando dice que Judas, viendo que lo condenaban, así dice, Judas viendo que lo condenaban, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Así dice, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 3. Judas, viendo que lo condenaban a Jesús, viendo que condenaban a Jesús, devolvió arrepentido. Él no quería que condenaran a nuestro Señor Jesucristo. Está plasmado, aquí quedó escrito. Él no quería. Entonces, ¿cuál era la intención que él tenía? Él estuvo con nuestro Señor Jesucristo y lo vio caminar sobre el mar. Lo vio dar vista a los ciegos. Lo vio echar fuera demonios. Lo del endemoniado gadareno, Judas estaba ahí y vio, fue testigo. Cuando Jesús caminó sobre el mar, Judas lo vio. Judas no quería que condenaran a nuestro Señor Jesucristo. Judas conocía las Escrituras, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué aparece en las Escrituras que hizo Elías, que hizo Eliseo? Ellos hicieron grandes proezas. Precisamente hace poco nombramos algo que hizo Elías cuando hablaba con Acab. Y cuando dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y bajó el fuego del cielo y eso sucedió 2 veces. O sea, charruscó, así lo dijimos, ¿no? Charruscó a 102 personas solo porque dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Sucedía tal cual como el siervo de Dios dijo. ¿Qué se imaginaba Judas? Dios es más Jesús. Jesús es más grande que Elías, porque él había sido testigo. Conociendo lo que hizo Elías, él era testigo de que lo que Jesús había hecho, nadie lo había podido hacer. Entonces Judas, todavía en ese momento, aunque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero todavía en el corazón nadie lo creía. Eso aparece también en la Biblia. ¿Cuándo lo lograron creer? En el libro de Hechos, en el Pentecostés. Cuando llegó ese momento, ahí, en ese momento, el Espíritu vino sobre ellos. Y en ese momento los ojos les fueron abiertos. Anteriormente los ojos les fueron abiertos para que comprendiesen las Escrituras. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos en el Pentecostés. Bueno, de eso ya hemos hablado y vamos a hablar más profundamente, pero en ese momento estamos hablando de qué fue lo que pasó por la mente de Judas para entregar entonces a nuestro Señor Jesucristo. Viendo él lo que había hecho Elías, él podría pensar, Jesús, cuando lo quieran atrapar, espere, si Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a todos estos soldados, ¿qué no va a hacer Jesús? Pensamientos le habrán... Satanás usa escrito está. No sé si sabían. El canal de nosotros se llama Escrito está también. Pero escrito está, Satanás lo usa. Escrito está es la palabra. Satanás conoce la palabra. Satanás usó la palabra en contra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para tentarle. Satanás le dijo, Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién dijo escrito está? Satanás dijo escrito está. Jesús, ¿qué le tuvo que decir? Escrito está también. 3 palabras. Escrito está. Jesús también dijo escrito está, pero Satanás también dijo escrito está. Pero escrito está también, solamente lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? El corazón de Dios. Satanás solo estaba hablando la letra muerta. La letra sin el espíritu es muerta. Satanás hablaba así, la letra sin el espíritu. Por eso él estaba nombrando versículos de la Biblia. Cuando alguien dice, en la Biblia dice no hay justo ni a un uno. Sí, está nombrando ese versículo.
pero apenas le explicamos los otros versículos que hablan de la justicia de Dios, pero entonces, ¿por qué dice que el justo lo... pero no entiendo, muy pocas personas logran reflexionar. El que los tiene engañados no los deja ni siquiera meditar en la palabra. Solamente les hace coger, escrito está. Solo les hace coger la palabra sin el espíritu. ¿Les hace coger escrito está también? No, les hace coger escrito está. El corazón quebrantado. Aquí vimos en el capítulo precisamente, en el capítulo 51, leímos el 50 de Salmos, leímos el capítulo 50 y el capítulo 51. En el capítulo 51 vemos, Dios no acepta nada de nosotros, Dios no quiere ningún sacrificio. Vamos a leer el versículo 17. Del Salmo 51 vamos a leer el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Tú quieres sacrificar algo a Dios? Sí, aquí aparece. Lo que Dios mira es un corazón contrito. Así dice, un corazón quebrantado. ¿Por qué dice un corazón contrito? ¿Por qué en la Biblia dice ese versículo? No lo sabemos de memoria, ¿no? Pero ¿por qué dice esto en la Biblia? ¿A qué se refiere con un corazón contrito, un corazón quebrantado? Nuestro corazón, desde nacimiento, lo leímos en este mismo capítulo, desde nacimiento nosotros estábamos separados de Dios. Significa todo nuestro pensamiento, nuestro punto de vista de ver lo bueno y lo malo estaba contaminado. ¿Cuál es la verdad? Lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó, su palabra. Esa es la verdad, la suma de la palabra es la verdad. Pero el ser humano, sin tener en cuenta qué dice acá, lo que expresa de Dios es lo que piensa. Cuando le preguntamos a una persona sobre el pecado, dice de pecado lo que a esa persona le parece que es pecado, pero no nos puede decir en tal parte, miremos tal versículo. No puede decirnos así. Las personas que nos hablan de Dios, su idea, su pensamiento, todas las religiones, ¿por qué hay tantas religiones? Todas las religiones se formaron de esa manera. Solo un camino es verdadero, pero ¿por qué hay tantos caminos? Una religión enseña un camino, otra religión enseña otro camino. ¿Por qué hay tantos si solo un camino es verdadero? Porque todas las religiones se formaron por las ideas de los hombres y después quieren coger algunos versículos y los quieren encajar. Las personas que son pecadores, siempre pecadores, hay personas que se expresan así, ¿no? Siempre vamos a ser pecadores. Las personas que se expresan así, le decimos, ¿tú sabes qué dice la Biblia de a dónde van los pecadores? No sé, pero yo sé que me voy con Dios. Des en cuenta, ¿qué expresan? Su idea, su pensamiento. En la Biblia dice, los pecadores irán al castigo eterno. Esto está en Mateo, capítulo 25, versículo 46. ¿A dónde van los pecadores? Al castigo eterno. Entonces un pecador no puede ir a la vida eterna. Ese versículo que te acabamos de mencionar, Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 40. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo, ya para terminar, vamos a leer ese versículo. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos caminos. Esto no lo suelen enseñar en las que se conocen como iglesias, no lo enseñan. Solo hay dos caminos. El castigo eterno y la vida eterna. Hay personas que cuando oyen esa expresión automáticamente dicen, esas son ideas para hacernos tener miedo. No. Si tú no descubres cuáles son los síntomas de la enfermedad que tienes, ¿cómo puedes ser curado? El médico, por medio de exámenes, hace que tú seas consciente de cuáles son los síntomas que habías estado experimentando y que tienen relación con los resultados de estos exámenes. Los resultados de los exámenes revelan cuál es la verdad. Pero entonces el médico le dice, siéntese, le tengo que dar malas noticias. Tú le vas a decir al médico, no me diga, no, deje así, no, yo aquí le pago, le pago mi consulta, pero a mí no me diga malas noticias. ¿Qué persona haría así? Llamaríamos una persona necia. El médico ve que se está yendo, espere señora, hay un tratamiento para lo que usted tiene, pero si usted lo deja avanzar más, ya no va a poder ser tratado, pero la persona ya salió corriendo. ¿Por qué? Porque no le gusta oír la verdad. Si le duele, no le gusta. Quiere solamente que le digan lo lindo, lo hermoso.
con ese corazón es que el príncipe de la potestad del aire, hoy, esa es la palabra clave del día de hoy, hemos hablado del príncipe de la potestad del aire. Hace que las personas se fijen únicamente en lo que quieren ellos. Satanás hace que cada persona se crea Dios. Por cada persona creer que sabe muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no necesitan de Dios. Cada cual tiene corazón de Dios. Y en la Biblia dice, ese corazón lo puso Satanás. La gente lo sabe, no lo sabe, están yendo a la condenación eterna. Leímos este versículo, habla de dos cosas, el castigo eterno y la vida eterna. ¿Quiénes irán a la vida eterna? Los justos. Pero cuando te preguntamos a ti, ¿tú eres justo o pecador? Son dos cosas opuestas. O se es justo o se es pecador. Es lo opuesto. ¿Qué dicen las personas? Uy, a mí nunca nadie me había preguntado que si yo era justo. Por supuesto que yo soy. Todo el mundo se expresa así. Todo el mundo dice que es pecador, pero no se da cuenta de lo que está diciendo. Ciertamente, al no conocer la justicia de Dios, efectivamente es pecador. Pero lo que no sabe es que ser pecador es, esa persona está diciendo, con otras palabras, está diciendo, yo voy al castigo eterno. No está diciendo otra cosa, pero no se da cuenta por no conocer lo que está escrito en la Biblia. Dice la Biblia, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Para eso se creó este perfil, para explicarle a las personas el camino verdadero. La única forma de que alguien sea salvo, escuchen con atención, presten atención. Aquí vamos a decir el secreto para que alguien sea salvo. La única forma, solo hay una, bíblicamente solo hay una forma de que las personas reciban la salvación. La única forma es, escuchen, por creer el Evangelio. Es la única, no hay más. Si tú logras creer qué es el Evangelio, que tampoco lo enseñan en las iglesias, en las iglesias usan la palabra evangelio, vamos a evangelizar, pero llaman evangelizar, llaman evangelio cualquier cantidad de cosas, menos lo que la Biblia dice que es el evangelio. Aquí en este perfil explicamos qué es el evangelio. Si tú logras creer el evangelio, pasas de muerte a vida. No se puede explicar el Evangelio en tan pocas palabras. Podría resumirlo, pero las personas que lo escucharan lo verían como una locura, porque la Biblia advierte, la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Para las personas, para el común de las personas es una locura. ¿Por qué? Porque un capítulo más adelante dice, la palabra de Dios se ha de discernir con el Espíritu. Las personas sin tener el Espíritu de Dios piensan con su punto de vista, con su idea, con su imaginación, lo que ya creen de Dios y ya se quieren quedar con eso. Pero no saben que el príncipe de la potestad del aire es el que les está llevando a que no busquen lo que dice la palabra de cuál es ese camino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te garantizo. Si sigues escuchando las predicaciones que tenemos acá en YouTube, esta va a estar subida dentro de una media hora a YouTube. Si sigues escuchando las predicaciones que están acá, te garantizamos algo. Quienes han mantenido escuchado, han recibido la salvación, han recibido el Espíritu y lo han atestiguado. Tenemos un canal de YouTube solo con los testimonios de las personas que después de una persona, 2 años, escuchando todos los días, media hora de predicación, recibió la salvación. Te pedimos solamente, ten paciencia, ten paciencia. La fe, ¿cómo viene? Por el oír por la palabra de Dios. Y te garantizamos, vas a poder recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque las personas que se conectaron el día de hoy, tú permitiste que se conectaran. Aquí nos has puesto para anunciar el Evangelio, para que las personas conozcan el Evangelio, para que puedan recibir la salvación. Pero en las que se conocen como iglesias, le dicen a las personas lo que las personas desean oír. Para que una persona pueda pasar de la muerte a la vida, debe conocer por qué está muerto y por qué necesita salir de esa condición y pasar a la vida. Toda la humanidad bíblicamente está muerta, pero el ser humano no lo conoce. Ser pecador es decir, está muerto. Y aún más grave, ser pecador es decir, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, le ha dirigido. Pero las personas sin conocerlo caminan hacia la condenación eterna, hacia el castigo eterno. Y dice la Biblia que solo los justos irán a la vida eterna. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan pasar de la condenación eterna, del castigo eterno, a la vida eterna. Te lo pedimos con un mismo corazón junto con las personas que en ese momento están orando
Y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios que pudimos escuchar hoy nuevamente la palabra. Es una oportunidad más para que nuestro corazón crezca la fe. Si nuestro corazón se une con el corazón de Dios, inevitablemente todo lo que está escrito en la palabra se hará claro para nosotros. Pero el príncipe de la potestad del aire no quiere que las personas conozcan el corazón de Dios. Ten paciencia, lo que te hemos dicho. Sigue escuchando. La fe como viene, por el oír. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nos vemos mañana, nuestra cita a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 38. Quiere decir que nosotros comenzamos hace 38 minutos. Mañana a la hora en punto. Y mañana es domingo. Mañana tenemos invitado especial y muy especial. Muchas personas han recibido la salvación a través de las predicaciones de los domingos. La predicación de mañana va a ser especial. Mañana se va a explicar el Evangelio de una manera exacta, pura. El siervo de Dios que mañana va a compartir, Dios lo ha usado para que muchas personas en este perfil hayan recibido la salvación. Te invitamos para que tú no te pierdas esa oportunidad mañana a esta hora menos 39 minutos. Ya son así 39. Hace 39 minutos era la hora en punto, la hora 00. A esa hora estamos comenzando mañana. Nos vemos. Chao.